Muy buenas noches a todos los amigos que se conectan a esta transmisión. Es grato para mí poder trabajar con la plataforma Edu versus COVID-19, ideas que transforman, gracias a Diego, que ha hecho un trabajo estupendo en este proceso, a todas las personas que están involucradas acá. Y bueno, hoy voy a hablar de cómo ser docente en línea. Soy Stalin Flores, nací en Riobamba hace 31 años, estudié Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Redes en la Escuela Superior Politécnica Chimborazo, una maestría en Seguridad Informática en la Universidad Internacional de La Rioja y actualmente soy estudiante del programa doctoral en Educación de la Universidad Nacional de Rosario. Siempre digo esto que la primera formación que tuve fue como oficial de carpintería, electricidad de mi padre, eso lo heredé de ahí. Estudié construcciones andinas en el Instituto de Recuperación de Saberes Ancestrales Capuyacha Iguazí y actualmente soy el coordinador del Departamento de Tecnologías de la Información e Ingeniería Aplicada de la Red Ecuatoriana de Pedagogía. Para mí siempre será un gusto poder compartir iniciativas como estas que promuevan la educación. Hace un tiempo yo pensaba que la tecnología transversalizaba las ciencias, pero al estudiar educación, al tener compañeros que hablen de educación, me doy cuenta que la educación realmente transversaliza las ciencias para cambiar el mundo. Hay mucha gente, y lo digo por experiencia propia, en mi proceso de formación de ingeniería tenía profesores profesionales maravillosos, pero a veces había falencias en el tema de proceso educativo, el proceso académico, el proceso pedagógico, muy buenos profesionales, pero se quedan ahí. Entonces, al juntar este espacio de la tecnología y la educación, uno se da cuenta que la educación transversaliza. Con la educación cambias, con la educación promueves valores, con la educación se genera otras aristas interesantes para el cambio de la sociedad. Bueno, entrando en materia, los objetivos de hoy es primero ser feliz. Es necesario ser feliz. Es importante ser feliz. Hoy, sobre todo en los momentos que vivimos con el COVID-19, es necesario ser feliz. Feliz, a veces el término felicidad se dice, ¿y ahora cómo? Pues estoy encerrado, que no, 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 podemos ser felices. Hoy aprovechemos para ser felices. Luego crear, explicar y participar. Esas son las premisas que se tiene para ser docente en línea. Crear, explicar y participar. Bien, siempre empiezo con esto que estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Frase de Paulo Freire. Freire, bajo un concepto interesante de educación, una educación liberadora, una pedagogía liberadora, crea conceptos eh, diferentes del modelo educativo que en ese momento se daba acá en la provincia del Chimborazo en los 70s, 80s. Se trabajó muy fuerte en el proceso de alfabetización en el sector campesino indígena con Monseñor Leonidas Proaño, un trabajo excelente en ese proceso. Y la mente es como un paracaídas, ¿no? Funciona si se abre. Frase de Albert Einstein. Para poder llegar a esto, hace, no sé, tal vez 80 años, no pensamos que hoy íbamos a tener un sistema de conexión en donde todas las personas nos están escuchando. Hoy nos pueden escuchar en toda parte del mundo, incluso en la estación espacial si nos están viendo. Y eso hace 80 años era impensable. Hoy lo podemos hacer. A alguien se le ocurrió esto y hoy desarrollamos esta tecnología. Es por eso que en situaciones de crisis, en situaciones de problemas, es necesario abrir la mente como un paracaídas para que funcione y genere ideas, 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 ideas. Bien, bueno, ¿qué es un docente, no? Cuando uno se pregunta, ¿y un docente qué es? Bueno, la RAE, la Real Academia Española, nos dice que el docente es aquel que enseña, que viene del enseñanza, enseñar, decir. En mi país muchos le dicen, es raro que le digan a alguien, hola docente, le dicen profe, maestro, listen, sinónimo de profe en los colegios de aquí es muy común que digan listen, a nivel andino, yacha y taita, también alguien que enseña, y maestro también, o sea, yo opto por la educación, tal vez no como formación, porque de formación tengo formación técnica, soy ingeniero, pero mi madre siempre decía de pequeño que yo quise ser profesor. Yo realmente no lo recuerdo. Realmente pienso que no me acuerdo de esa etapa de mi vida. Yo me acuerdo que siempre quise ser bombero. Pero aquí hoy siendo docente. Entonces,
Cuando ya tenía cerca de 14 años más o menos, ya era electricista y ya me decían maestro. Maestro chiquito, pero maestro. Mi papá era el maestro electricista y me decían a mí también maestro. Entonces como que creo que eso fue calando explícitamente en mí y hoy haciendo docencia. Entonces yo considero que el docente es una persona que enseña. Ahora, docente, profesor, maestro, taita y hay un sinnúmero de ideas. Del tío Ben de Spider-Man aprendimos algo interesante, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El gran poder de enseñar, el gran poder de ser maestro, de ser docente, de ser profesor, de ser guía. A todos nos ha pasado con nuestros hijos, sobrinos, vecinos, todo que trae el trabajo y dice, mi profesor dijo que hay que hacer así. Y como mi profesor dijo que hay que hacer así, así se hace. Entonces se asume que el profesor, aquel que me está guiando, es la verdad absoluta. Ese procedimiento de darle al maestro, al docente, de que sepa la verdad absoluta, y esa verdad absoluta que el docente dice, le dice al estudiante, es una gran responsabilidad. Hoy, sobre todo, con modelos de comunicación enormes, enormes. Hay profesores que, bueno, entre comillas, profesores y que hablan a través de las redes de sus canales y hay cosas que no son reales. Entonces, la responsabilidad que uno tiene como docente y mucho más aún ahora siendo docentes digitales que tenemos la capacidad de llegar a incontables lugares. Eh, para ello, el proceso de educación de la docencia, o sea, para llegar a la educación en línea, ser docente en línea, se fusionan varias cosas. Haciendo un recuento de la educación, y con la web, existía la web 1.0, que era una web estática, en la que uno entraba, veía y salía. Entraba, veía y salía. Esto evoluciona. Igual había un proceso de educación 1.0 donde que uno va, se sienta, mira, sale. Va, se sienta, mira y sale. Evoluciona un proceso a una web 2.0 y por ende también una educación 2.0. Una educación en donde que ya no es un proceso estático, en donde que no solo el programador generaba contenido o la universidad generaba contenido, sino que ya comienza a existir contenido de parte del usuario. Es decir, yo puedo crear mi página web, puedo abrir mi página de Facebook, mi perfil en Facebook, en Instagram, todo, y generar contenido. O sea, las cataratas del Niágara son así porque yo me fui, tomé la foto e hice esto. Entonces, esta fusión, esta mezcla parecida a esta es una fusión nuclear, pero yo quisiera verle una fusión un poco más interesante, que es una fusión de este tipo. Una fusión nos permite ver más allá. Entonces, esta fusión de la tecnología y la educación genera estos procesos. Y hoy, más que nunca, los procesos de educación en línea. Eh, Esto del COVID-19 mmm, nos da una oportunidad. Nos da la oportunidad primero de a ciencia cierta y con mayor soltura tomar la tecnología, utilizar la tecnología y no que la tecnología nos utilice. Hasta hace un poco la tecnología nos utilizaba. Muchos de nosotros tenemos un dispositivo móvil, un teléfono, el smartphone, el teléfono inteligente que a veces es más inteligente que uno. De tal manera que uno postea una foto y le dice dónde estás. Ya no necesito uno compartir su ubicación, el teléfono automáticamente ya me dice dónde estoy. Sabe que estoy haciendo ahorita dando una conferencia eh, con Edu versus COVID-19 ideas que transforman la educación y todo, ¿no? Entonces, debemos utilizar la tecnología y no que la tecnología nos use. Entonces, es el momento en donde que le plantean un reto al docente, le dicen, ahora vamos a estar en casa y vamos a dar educación desde casa a través de las plataformas digitales, a través de elementos. Ya, ¡pa! Nos sucede ese proceso. Me pasa a mí que tengo compañeros docentes que me decían, yo quisiera tener internet en mi salón de clase, quisiera tener un proyector en mi salón de clase, quisiera para pasarles videos a mis estudiantes y pasarles esto y mostrarles esto y mostrarles esto. Hay escuelas que no tienen recursos, colegios que no tienen recursos, que tienen lo básico, ¿vale? No hay internet, no hay proyector y eso. Y sucede que decía, chévere, ¿no? Y ¡pac! Ahora será el momento. Ahora, tenemos internet, tenemos la computadora, tenemos la información y ahora demos la clase. Y aquellos mismos docentes que decían eso me dicen ahora, sabes qué, hermano, estoy cansado, me conecto a través de una plataforma digital y solo puedo hablar 10 minutos y ya no sé qué decir. No sé, no sé. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque
Es diferente la formación etapa de pizarra o la formación, la instrucción formal a una instrucción digital. Hay mucha gente que maneja herramientas digitales, que sabe cómo utilizar un Moodle, que sabe utilizar un Zoom, que sabe utilizar otro, pero no llega a la parte pedagógica, porque en el aula es fácil controlar, entre comillas, porque uno le ve al estudiante cómo está, ve su actitud y todo y puede manejar, pero en la plataforma digital no, al menos que tenga encendida su cámara y también puede irse también ese proceso. Entonces, el COVID-19 nos ha permitido hacer esto, nos ha permitido optar por esa opción de la transformación digital. Para la transformación digital es importante crear, es importante la imaginación. ¿Por qué es importante la imaginación? Porque nosotros, los docentes, actualmente estamos trabajando con estudiantes que tienen 15, 20 y 25 años menos que nosotros y que manejan la tecnología Flash. Existe niños, si ustedes le dan un teléfono celular a un niño de 2 años, de 3 años, él maneja así, sabe cómo bajar una aplicación, sabe cómo poner videos, busca los videos, no sabe escribir, pero sabe buscar los videos y todo. Entonces es importante el proceso de imaginación. ¿Cómo llegamos a esa imaginación? Recuerdo cuando iniciaba en estos procesos de la educación, en una charla una vez me hablaron del corcho pedagógico. El corcho pedagógico. ¿Qué era el corcho pedagógico? Dice más o menos, la historia dice así, que un coordinador de un grupo de escuelitas llega a una escuelita muy, muy pobre y sin recursos y les dice, bueno, ¿y cómo están? Estamos enseñando historia, pero es que no tenemos los materiales para enseñar historia, no tenemos libros, no tenemos esto, no sabemos cómo hacer esto. Y dice, así queremos que usted nos ayude. Bueno, el director dice, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y ahora cómo les ayudo? Entonces él ve por ahí y encuentra un corcho, algo así como pequeño, un pequeño corcho de una botella. Y él va a la clase y dice, vamos a hablar de historia. ¿Qué es esto? Un corcho, un corcho. Ya, pero ¿este corcho de dónde viene? Viene de un árbol. ¿Y este árbol dónde estaba? Este árbol estaba en Europa. ¿Y cómo vino acá? Vino en un barco. ¿Y qué tapaba? Tapaba una botella. ¿De qué? De vino. ¿Y cómo hizo el vino? Y comienza una historia. Y comienza a hablar de historia a través de un elemento tan pequeño como un corcho, utilizando el mejor factor o el mejor sistema que tiene el ser humano para poder entender qué es la imaginación. Hace tiempos, aquí en la zona, había un comercial de radio. La radio hace mucho volar la imaginación. Había un comercial de radio donde que le decía, el jefe le decía a su asesor de comunicación, le decía, ¿cómo vamos con la publicidad? Y dice, maravillosa, jefe, vamos a hacer esto, va a haber un cruce de barcos vikingos y los vikingos van a pelear y en ese momento llega un galeón y el galeón les acaba a los dos barcos vikingos y todo eso, ¿no? Y él le dice, ¿se da cuenta cuánto nos va a costar ese comercial, producir ese comercial en televisión? Dice, no, no es que no vamos a hacer en televisión, vamos a hacerlo en radio, porque la radio hace milagros. Y eso yo creo que el sonido hace milagros, el arte hace milagros. Entonces, lo importante de ser un docente en línea es tener imaginación, crear, abrir la mente y despertar en este proceso. ¿Con qué herramientas? Pues tenemos una herramienta como el ISLI. Voy a mostrarles cómo funciona. A ver, voy a pasar en la pantalla cómo está. ¿Ya? Este es el herramienta. Ustedes podrán ingresar a la página web. Esto les permite hacer infografías. Miren, de tener esto a pasar a esto. ¿Por qué es importante mejorar el proceso de infografías? Porque como les decía, o sea, si le tienen a un estudiante ahí sentado frente a un computador, frente a un teléfono, se va a aburrir. Y si le envío un PDF, el mayor problema que ha habido ahora es bajo el PDF o hago el documento, lo hago PDF y lo envío. Pero, ¿qué gano con eso? ¿Está entendiendo mi estudiante? ¿Le causará gracia a mi estudiante? ¿Qué haremos? Entonces, una herramienta que tienen es Easly, ¿no? Que pueden utilizar. Otra de ellas, otra herramienta para poder trabajar podría ser esta, Genial, ¿no? Aquí pueden crear presentaciones, dossiers, experiencias de aprendizaje, gamificación, infografías.
un sinnúmero de herramientas digitales y online que son gratis para que ustedes puedan trabajar con él. Otra herramienta importante es un editor de videos, el Poundtown. Unos han de haber trabajado con eso, hace presentaciones interesantes, micro videos, tiene herramientas ya creadas aquí para que ustedes puedan hacer videos, trabajar con este proceso de videos. Herramientas sencillas como esas que ustedes pueden ir trabajando para plataformas digitales. Voy a seguir compartiendo mi proceso. Eso. Ahí. Bien. Este proceso de plataformas hace que nuestra clase mejore, hace que el estudiante se motive a revisar mi documento. Ya no tengo un documento plano. La educación en línea o el docente en línea, a diferencia del otro proceso docente que debe ser frío, debe ser un poco más real. Por ejemplo, el uso de mi cámara web. Cuando doy una clase sincrónica, debo tener mi cámara web encendida para que mi estudiante comparta ese espacio, para que me vean, para que me sigan. Ahora, más aún que estamos en etapas del quédate en casa, ¿no? Y también compartimos el dicho quédate en casa. La segunda parte es explicar. Vivimos en una sociedad de la información, una sociedad de la comunicación. Ponía esta imagen acá porque me parecía bastante interesante. Le hablé de series de Fourier y me preguntó si estaba en Netflix. ¿Netflix era una herramienta para educar? Hay elementos muy interesantes en series, películas, videos que son interesantes para utilizar. Yo decía, si quieres aprender teoría de neutrones, puedes ver el capítulo 10 de Flash en su segunda temporada y vas a entender, ¿no? Entonces, ese modelo de mandarle a ver al estudiante una película, de entender una serie, de ver algunas cosas, hace que la clase sea interesante. Yo les voy a compartir un video de la paradoja de Schrödinger. Explicar la paradoja de Schrödinger es un problema, pero existe una serie que se llama The Big Bang Theory que explica la Lo siento, me desviaste del tema. Entonces, en 1935, Erwin Schrödinger, en un intento de explicar la interpretación de Copenhague de la física cuántica, propuso un experimento donde a un gato lo ponen en una caja con una vía sellada de veneno que podría abrir en cualquier momento. Y como nadie sabe aún si está puesto el veneno ahí, hasta que abran la caja, el gato puede salir de ahí muerto o con vida. Ay, no te entiendo. Claro que no, tontita, jamás entiendes. Para entenderlo tendrías que ser psíquica y no existen los psíquicos. Sheldon, ¿cuál es el punto? Igual que el gato de Schrödinger, tu posible relación con Leonard ahora podría ser tanto buena como mala. Y solamente abriendo la caja podrás saber cuál es el premio. Entonces, ¿estás diciendo que debería salir con Leonard? No se te quita lo tontita. Lo volveré a repetir. En 1935, Erwin... recursos como eso. Utilizar elementos que ahora el estudiante está trabajando. O sea, que él está viendo constantemente contenidos digitales y contenidos interesantes para que podamos trabajar. Existen páginas que nos ayudan en eso, este tipo de contenido, películas y todo. eh, Porque ahorita recuerdo la película Su Excelencia de Mario Moreno. En su discurso final él dice, hoy hemos dado pasos de gigante en tecnología, pero pasos de tigre en humanidad. Entonces, sí hemos dado pasos de gigante en tecnología y hoy es necesario que nosotros utilicemos la tecnología. Tenemos canales educativos, canales, por ejemplo, TED, Educatía, acá en español, canales muy interesantes. No olvidemos, por ejemplo, de canales como YouTube. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean. Hay canales muy interesantes. Para ver, por ejemplo, el canal de Javier Santolaya. Habla de física, habla de matemáticas y habla de una forma bastante interesante el canal. Hay sigo mucho a Adrián Paenza, un profesor argentino, Paenza, que me gusta mucho, que las matemáticas está ahí,
La vuelta al mundo en 34 problemas y 8 historias de Adrian Pines. Un excelente documento que ustedes también, y está también en los canales de YouTube que también pueden utilizarlos para poder trabajar con sus clases, como les decía, hacer la interactiva la clase. Siguiendo con el documento, tenemos ese tipo de herramientas. Mejorar la etapa de formación, de creación de estos procesos, ¿no? Y ahora siempre participar. Esto siempre pasa en la primera clase, la clase online. ¿Por qué? Porque se vuelve aburrido. Yo recuerdo que tengo estudiantes que tenían clase a las 7 de la mañana y mis estudiantes llegaban a las 7:10, 7:20, a veces más tarde, y se dormían en la clase o bostezaban en la clase y bueno, uno tiene que preguntar a qué se debe esto, ¿no? Dice, profe, es que vivimos muy lejos y no venimos tomando café, no venimos ayudando. Había que dar un espacio para que vayan a desayunar. Así que yo desarrollé la home class, la clase en casa. Nos conectábamos a las 7:15 de la mañana con nuestros dispositivos a través de un sistema parecido a este de conexión y dábamos la clase. Yo le llamaba la home class porque era clase en casa, ¿no? Y incluso yo me sentaba y tomaba mi tacita de café y un sanduchito y todo para amenizar la clase, pero a veces daba la clase desde la cama. Entonces había esa comunidad y los estudiantes también podían realizar su clase en la cama, podían estar tomando café y todo. Entonces, ¿qué hacíamos? Dábamos una clase de 40 minutos, se explicaba a ciencia cierta lo que se tenía que hacer y ellos podían desayunar y llegar a la siguiente hora. Había dos horas clase. Entonces, eso hace que la tecnología nos ayude, nosotros utilicemos la tecnología y no que la tecnología nos utilice. Recursos para este tipo de comunicación, bueno, WhatsApp, House Party, Hangouts, Skype, Zoom, Jitsi, Teams, todos, en el caso de WhatsApp, por ejemplo, para una videollamada solo pueden tener 4 participantes, pero lo que permite es difundir la comunicación si ustedes hacen un video. Por ejemplo, yo daba un curso no un curso, un pequeño taller de electricidad básica y justo estaba haciendo una instalación y grababa un pequeño video de cómo instalar un interruptor conmutable, un conmutador. Y ese video enviaba al grupo, les decía, miren, aquí se instala un conmutador y ustedes tienen ese proceso. WhatsApp es una herramienta interesante para poder hoy educar en línea. El Houseparty, bueno, tiene un proceso más lúdico, tiene más stickers y todo eso que pueden utilizar. Solo entran 8 participantes, Hangouts, el sistema de comunicación de Google, 10 participantes, Skype. Ustedes recordarán en la época, sobre todo por ejemplo en mi país, hubo una época donde que todo el mundo, mucha gente migró, salió del país y en ese momento proliferaron primero las cabinas telefónicas para poder comunicarse y luego los cibercafés, los famosos cibercafés, en donde que era el puestito de computadoras y que tenía internet y que uno iba a enviar correos electrónicos en esa época. Luego desarrollan el Skype, ya había comunicación vía Skype. Entonces, los cybercafé desarrollaron esa moda, esa tendencia de comunicarse vía Skype. La ventaja de Skype es que permite compartir la pantalla. Tenemos de Zoom, Jitsi, Teams, que son herramientas que permiten también hacer formación síncrona, como la que se tiene en ese momento en línea. Zoom en su plataforma gratuita, sí acepta hasta 100 participantes, una clase de 100 participantes, pero solo 40 minutos. A excepción de Jitsi, por ejemplo, que es una aplicación de código abierto, también hay el Big Blue Button. Big Blue Button, difícil de pronunciar, Big Blue Button, el gran botón azul en español, que pueden también acceder, también es una plataforma gratuita. Hoy por el tema de comunicación, que todo el mundo se está conectando, todo el mundo está comunicando, da solo 30 minutos, pero de ahí daba sesiones un poco más largas, pueden revisar, y el Teams que hoy está de moda para las comunicaciones. Bueno, y finalmente evaluar, ¿no? ¿Cómo evalúo los trabajos? A veces la evaluación se ha creado una metodología golpeador, una metodología cortante, pues no hiciste y tienes 0 y ya, y no vas a probar y todo. Pues no, la evaluación debe ser un proceso más bien que le rete al estudiante. Un proceso en donde que el estudiante se sienta, cuando uno le dice a alguien a que no puedes, o que por mi sector es a que te achicas a hacer esto, ¿no? Entonces, cuando se le dice eso, no, pues yo sí le hago, no, 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 yo sí hago. Entonces,
Tengo un ejemplo de un amigo, profe. Voy a compartir un pedacito de esta, de este reto que él les hizo a sus estudiantes. Y aquí hay una banda muy conocida en el país, se llama Don Medard y sus Players, e hicieron Suena de cero, solo tú lo sabes. Les presento los 12 pares craneales. Ellos están en el cerebro. Allí controlan las funciones de nuestro cuerpo. Esta es la única razón. la forma de aprender los pares craneales. Un reto. Cuando conversábamos con mi amigo cómo nace esta canción, o sea, cómo nace este proceso, era bueno decirle al pensador, necesito hacer una evaluación de manera diferente. Y les reto a hacer esto. Tenemos esto y quisiera que ustedes hagan o lo superen. Bueno, hay un resultado interesante. Se podrá criticar en todo el video que salen con el mandil, que no son normas de uso del mandil y todo, pero lo hicieron. Y hay un proceso de evaluación. Y ahora creo que ellos ya se saben los pares craneales. Entonces, cosas como esas. A ver, hoy estás en tu casa y te reto a que hagas un video explicándome eh, cómo hacer sumas con números quebrados, cómo hacer, cómo haz un microcuento. Yo tengo sabía hacer en WhatsApp la estrategia más 57. Entonces yo decía, en 57 segundos, en un mensaje de audio de 57 segundos, enséñame a hacer algo, lo que sea. Hay muchos estudiantes que estudian y trabajan, sobre todo en la educación superior, estudian y trabajan. En la educación media, algunos sí ayudan en casa, algunos solo se dedican a estudiar, y en 57 segundos enséñame algo. Porque todo el mundo piensa que a veces el estudiante no tiene que aportar mucho. Yo me acuerdo que en 57 segundos un estudiante me dijo cómo hacer la masa para pizza. Qué interesante, o sea, aprender eso también que mi compañero estudiante tiene para hacer y puedo evaluar eso. Ahora, ¿cómo haces esto en esta materia? ¿Cómo lo que ya sabes aplicas en esto? Los procesos evaluativos, como ese tipo de procesos por WhatsApp, por diferentes plataformas Facebook. Pueden hacer una transmisión por Facebook, por ejemplo, por una clase por YouTube. Pueden hacer una transmisión en Instagram, hacer transmisión, enviar a los estudiantes que les sigan y tengamos. Me recuerdo una vez estuve en una conferencia del uso de redes sociales para docentes. Y es cuántos docentes tienen redes sociales. ¿Cuántos tienen Facebook? ¿Cuántos tienen Instagram, Twitter? ¿Y qué hacen con sus Instagrams y sus Twitters? Decía la doctora Silvia Pradas, me parece que era, ella decía que el uso de la red social en un docente es muy importante, porque mi estudiante puede ver mi red social y decir, él sí merece ser mi docente, porque primero es un ser humano, puede tener publicaciones de memes, puede tener publicaciones de videos, canciones, música interesante y también contenido académico. Y es importante porque pasa que a veces un docente manda un trabajo de que le manda amanecerse 2 días al estudiante. Y el estudiante también debe saber que su docente también se está preparando, también no duerme, también está haciendo trabajos, también está haciendo deberes, también está leyendo, también se está formando y que no vea que él solo él está haciendo, porque a veces el ejercicio de poder, sobre el docente o todopoderoso, cambios, no. Eso romper y la plataforma digital, las redes sociales nos ayudan muchísimo en eso. Importante la evaluación, es importante la evaluación, esta imagen que yo había conseguido en internet. Cuando el estudiante le dice, es que profe, no tengo internet, es que profe no me pude conectar, es que profe por aquí, profe por allá, profe, yo pongo un ejemplo, profe, mi perro ahora mordió el modem. No, en, en el instituto donde yo trabajo, eh, teníamos una socialización de la plataforma Moodle. La socialización era un viernes a las 5 de la tarde. Viernes 10 de la mañana me decían que era
imposible que no se había convocado a los estudiantes, haberles avisado con 48 horas al menos para que ellos vayan y todo. No, no, no. Cuando siendo las 10 de la mañana, si decíamos 10:30, hoy tarde no hay clase, 10:40, todo el mundo sabía que no hay clase, porque el estudiante sabe, se las busca e ingenia el proceso de comunicación. Así que mucho ojo en este proceso, es saber medir el estudiante. Por eso es importante también las redes sociales. Por eso es importante yo tenerle agregado a mi estudiante en mi red social, porque, a ver, él dice que no se pudo conectar, pues posteó en Facebook, puso un estado en WhatsApp, posteó en Instagram, tuiteó, hizo un tweet. Entonces, mucho ojo en eso, muy pendientes en ese proceso. Bueno, y finalmente ya llegando a la etapa final, las pepitas de oro, es que si ustedes graban un video, por ejemplo, el video no debe sobrepasar los 10 minutos a máximo. En todo caso, si es muy extenso, dividámosles en dos videos. Subirles por cualquiera de las vías, puede ser en su Facebook, crear grupos de Facebook, por ejemplo, para educar, enviar su contenido por Instagram, subir a sus estados también las clases que ustedes envíen en WhatsApp. Es muy interesante porque el estudiante, ve, me perdí la clase, pero veo el estado de mi profe en WhatsApp, profe, no pude dar su clase, envíeme el video. Chévere. Salvamos eso. Subir el material de trabajo para que el estudiante realice la tarea en tiempos establecidos. A veces, una vez me pasó a mí que yo y mi correo dije tienen que enviar. Entonces tenía un montón de correos ahí, no sabía de qué era. Y aparte, educar al estudiante cuando envío un trabajo. Y a todos nos pasa también. Envío el trabajo, pero no le pongo el nombre al archivo del trabajo, no le pongo. Le pongo trabajo final. Entonces yo descargo y descargo trabajo final 1, trabajo final 2. Y a veces hasta cuando descargo se reemplazan los trabajos y no veo. Entonces el nombre del documento del trabajo como recomendación puede ser el nombre del estudiante. Stalin Flores, trabajo 1. Stalin Flores, trabajo 2. Y así, para que les puedan enviar por correo y ustedes puedan tener un orden también en su trabajo. No cargar trabajos. Hoy vemos que se está enviando trabajos y trabajos y trabajos y trabajos. No cargar, no saturar al estudiante, porque saturamos a dos cosas, al estudiante y al padre de familia. El padre de familia, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo te explico? Si no fuiste a clase, el profe no sabe. Un profe al que admiro mucho, colgó en Facebook que él ofrecía clases, si es que no entendían, ofrecía clases. Plataformas como estos son los elementos para ofrecer clases. Yo también posteé, yo conozco algo de física, algo de matemáticas y podría ayudar. Si no tienes, yo te ayudo. Tenemos un chat, por ejemplo, en mi barrio también que se compartió eso a mis vecinitos, no, pues yo te ayudo con estrategias como el WhatsApp, por ejemplo. Cuando uno va a realizar el video, a veces es muy difícil salir así, al aire, no en directo. En la transmisión en directo, ustedes recuerdan que tuvimos problemas de conexión a internet y se cayó la red y todo ese proceso, ¿no? Entonces, al salir en directo, puede pasar esos problemas. Entonces, si no hay como decía mi amigo, yo 10 minutos no puedo hablar y ya, se acaba. No, hacer un guión, pequeño guión, que nos permita avanzar en la clase. Ser creativos, debe ser entretenido el video, salgan de lo más natural. Si tienen que tomarse un vasito de agua, pues tómense un vasito de agua, conversen ahí, un escenario interesante. Bueno, yo lo estoy haciendo ahorita desde mi cuarto, pero un escenario interesante que ustedes lo vean. Y bueno, superar el miedo, ¿no? Todos tenemos miedo. El miedo es natural, es importante. En eso recuerdo cuando Roberto Gómez Bolaños, creador de Chapulín, Chespirito, le entrevistan en Chile. Le dicen, ¿usted qué opina de los héroes? Como Batman, como Superman. Él dice, ellos no son héroes. Héroes del Chapulín Colorado. Porque al ser Superman, ser el hombre de acero, ¿qué miedo puede tener? ¿Qué le puede hacer daño? Al ser Batman y con todo su traje y sus elementos que tiene, ¿qué miedo puede tener? Pero en cambio el Chapulín Colorado, chiquito, torpe, todo, se muere de miedo. Ustedes han visto en las escenas, sí voy, sí voy, y al fin y al cabo termina venciendo ese miedo y va, y lo hace. Entonces, el miedo es natural, el miedo nos hace que
que hagamos. ¿Sí? Pues, también estoy aquí con nervios, tengo también miedo de esto, de equivocarme y todo. Entonces, si hay que dar el primer paso, pues hay que dar el primer paso y lo hacemos, ¿no? Y bueno, ¿qué concluyo con esto? Es que perdí el miedo a hacerlo. Sumarse a la aventura de navegar en la nube, sumarse a espacios de redes y canales que aporten al desarrollo de la educación en línea, sincrónica y asincrónica. En este caso el video va a ser con una formación asincrónica, vamos a tener colgado ahí, y síncrona cuando sea en directo. Eso es importantísimo, 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 y ir generando procesos de redes. Yo creo que la plataforma que se ha creado es bastante interesante con el sistema de ideas que transforman el hashtag Edu versus COVID-19 para que sigamos sumando, ¿no? No nos sintamos solos, a veces uno piensa que está solo en el mundo y hoy es importante que los docentes, padres de familia, estudiantes incluso se sumen a las redes, se sumen a estas redes de comunicación, sigamos generando contenido interesante, sigamos educando porque el único proceso para salir de esto es la educación. Y bueno, también agradecer la oportunidad por esto. Este es algo que se ha trabajado acá. Y decirles que primero enviarles un fuerte, fuerte abrazo. Estoy seguro que vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto, vamos a mirar al cielo tan alto como vuela el cóndor y con aquella firmeza de la mirada del puma. Gracias amigos por habernos sintonizado en este proceso de formación digital. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como con el hashtag Edu versus COVID-19 ideas que transforman. Les esperamos en nuestros siguientes webinars. Conéctense, fórmense, súmense y hagan de todo. Sean siempre felices y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por haberme escuchado.